Hola, uy, no veo nada. Buenos días, muchas gracias por invitarme a contaros mis cositas y las visualizaciones que hago, y muchas gracias por asistir, haber madrugado tanto un sábado. Voy a hablar de una cosa, bueno, yo investigo sobre todo en propagación en Twitter, y una de las cosas que tengo pendiente, pero siempre la tengo en la cola, es investigar cómo esa propagación es diferente entre hombres y mujeres. Entonces, he aprovechado esta invitación para una cosa que tenía pendiente de hacer, pues hacer un ejemplo. Está hecho muy rápido, está hecho una semana y posiblemente pues, se requiera varias vueltas, pero bueno, se ven cosas. Vamos a ver, desde pequeñitos en el cole ocupamos los mismos espacios, pero no estamos juntos, tenemos distintos juegos. En la vida analógica, las relaciones entre hombres y mujeres son más fluidas entre los del mismo sexo. Una de las cosas que yo me pregunté es si eso en el plano digital es diferente. En el año 2008, hace 10 años, había ya redes sociales, pero había 4 gatillos. Lo que estaba de moda en aquel entonces eran los blogs. Y hubo una bloguera que hizo un meme. Entonces los memes se publicaban en un blog y los blogs los iban difundiendo por sus blogs. Era mucho más lenta la difusión, pero bueno, era como más cercana. El meme consistía en, como veis aquí, es Enjuto Mohamuto, que era un héroe de aquella época, con su frase de Internet y cuando apagar y encender el router, ¿no? Era un referente para todo el que estaba en aquella época conectado. Está customizado, feminizado, con su peluquilla. El cuadro de Michael Jackson está sustituido por un modelo de aquella época que estaba en todas las marquesinas de los autobuses. Y la encuesta consistía en preguntarle a todos los que quisieran rellenarla, qué participación tenían en redes sociales, cuántas cuentas de correo tenían, en qué redes sociales estaban, de una manera para ver si el comportamiento en el mundo digital era diferente entre hombres y mujeres. Esta encuesta pues, consiguió difundir en 150 blogs, que para aquella época era un éxito tremendo. No era Big Data, entonces era small data, pero era muy interesante. Con estos datos los recogí y bueno, entonces yo estaba viendo tipos de herramientas para visualizar las cosas que hacía. Esta es una herramienta de las primeras que usé, que es Graphit, y permite hacer cosas muy interesantes. En esta representación es en forma de estructura de árbol. Los nodos, los blogs que publicaron, cada uno de los posts tienen color morado si son de mujeres y color rojo si son de hombres. Y la propagación está hecha de una raíz, que fue la primera publicación, y luego cómo eso se fue difundiendo y se va viendo el camino, ¿no? Cómo fue de uno a otro. Y los niveles indican la profundidad, es decir, cómo fue saltando de un blog a otro. Entonces tenemos hasta una profundidad casi de 9 pasos. Entonces veis ahí por los colores cómo hay ramas que son fundamentalmente rojas, solo chicos, y ramas que son fundamentalmente moradas. Es decir, nos comunicamos, pero no por los mismos caminos. Tendemos más a leer las mujeres, blogs de mujeres y difundir cosas de mujeres, y los hombres también de hombres hacia hombres. Me hizo una observación Marga, socióloga, que tiene otra visión, y hay una cosa curiosa. Casi todas las terminaciones son moradas, es decir, las mujeres son las que cierran la propagación, son las que no continúan. Yo no me he dado cuenta, pero bueno, los sociólogos tienen mucha mejor vista. Todas las presentaciones, los experimentos tienen un enlace al blog donde está publicado con todo detalle. Al final de la presentación os pasaré un enlace grande donde podéis tener acceso tanto a la presentación como a todos los programas, datos y cosas que vamos a ver aquí, para que si tenéis interés podáis reproducirlo en casa, ampliarlo, cambiarlo, lo que queráis. Ha pasado el tiempo, estamos en redes sociales, tenemos muy malas estadísticas de cómo estamos en redes sociales. La única estadística oficial que tenemos es la del CIS y solo se hace después de unas elecciones generales, con lo cual los datos que hay son de 2016. En participación vemos que no hay unas grandes diferencias de participación. En Facebook incluso hay más mujeres que hombres, en Twitter hay unas poquitas menos. No hay grandes diferencias, pero sí que hay diferencias de uso.
En Instagram hay también más mujeres que hombres. Nos vamos a centrar en el análisis de Twitter, no porque sea la mejor red social para analizar, sino que es prácticamente la única que por ser pública puede sostener los datos. Hay otros que obtienen datos de Facebook, pero bueno, luego tienen problemas. Twitter, siempre me gusta poner en todas las presentaciones el símil. Para mí Twitter es un patio de vecinos. Es un patio de vecinos donde cuando uno habla sabe que el vecino de al lado le va a escuchar. O sea, que nadie que habla en la cocina lo habla para contar secretos, ¿no? Los secretos se hacen en otras zonas. Y bueno, pues el patio, como veis, es una cosa cerrada. Twitter es como una herramienta global, pero no es tan global. Al final tenemos unas redes que son nuestros contactos y nos movemos en unos círculos pequeños, ¿no? Y cada uno está en su patio viendo lo que pasa en su patio, escuchando lo que pasa en su patio. Pero hay muchos patios y esos patios se comunican de dos maneras. Cuando empieza a haber un rumor en un patio muy alto, ese rumor se puede amplificar bien porque sea un rumor que tenga una etiqueta, es decir, una conversación estructurada respecto a un tema, o bien porque la gente empieza a difundir ese tema. Eso produce que sea tendencia, y cuando sea tendencia es una especie de paraguas que todos los patios ven arriba lo que está ocurriendo. Entonces ya no el concepto de red, el concepto cerrado, se sobrepasa y empiezas a verlo todo. Y bueno, incluso pues esto puede saltar a la televisión, puede saltar a la prensa o incluso volver desde la televisión a la prensa a Twitter y amplificarse. Es decir, este es el mecanismo de difusión y son las cosas que yo estudio. Cuando difundimos, estamos creando relaciones de nosotros dinámicas con los que participamos. Tenemos relaciones que son del me gusta, esas no se pueden medir en Twitter como relación porque la API no te da esa relación, quién ha dicho me gusta a quién. Puedes saber cuántos me gustas tienes, pero es un dato que no se puede capturar. Pero sí podemos capturar los comentarios y podemos capturar las propagaciones. Y esto nos da una serie de conexiones entre nosotros. Esas conexiones las representamos mediante un grafo, que es una abstracción matemática, que es un conjunto de nodos con un conjunto de vértices. Y bueno, en este caso los nodos serían los usuarios y los vértices las relaciones. Esas relaciones varían, pueden ser conversaciones, pueden ser retransmisiones. Hay nodos, no todos los nodos son iguales, hay nodos muy conectados, muy centrales, y nodos que están en la periferia, pequeños y poco conectados. Esta forma de conectarnos nos da muchas pistas de qué es lo que está sucediendo. Si viéramos, a mí me encanta esta imagen porque si pudiéramos ver en Twitter cómo se difunden las cosas, sería algo muy parecido al vuelo de los estorninos. Son cosas que algo capta la atención, de repente se aglomeran en torno a una conversación, pero eso es rápido, desaparece y van surgiendo otras conversaciones. Esta forma es muy parecida a cuando pintamos un grafo. Una de las cosas interesantes que tenemos en Twitter es las cámaras de eco. Nos movemos normalmente en nuestros patios cerrados y solemos retuitearlo de nuestro patio. Con lo cual, cuando se analiza una conversación global, esos patios afloran, porque aunque se está hablando de algo global, se está hablando dentro de un conjunto de personas cerrados. Y bueno, esto da lugar, pues, sobre todo cuando se habla de política, pues se estructuran muy bien comunidades que hablan entre sí y no se comunican entre ellos. Esto es un grafo de los republicanos y demócratas en Estados Unidos. Pues cada uno tiene su conversación. Hay unos escasos nodos que tienen conversación a ambos lados, pero son una minoría. Y vamos a ver algunos casos de reivindicación femenina, cómo ha sido la participación de los hombres. Podríamos analizar la participación de los hombres en cosas más neutras, pero he preferido elegir estos casos porque al ser una reivindicación femenina, ¿cómo el hombre apoya esa reivindicación? Hay una que surgió en 2015 sobre conciliación, no sé si conocéis a Malas Madres, es un blog muy interesante. Y bueno, tuvieron ahí el arrojo de generar un trending topic a las 22 horas de la noche, que es algo bastante difícil de hacer porque tienen que competir con fútbol y con televisión. Lo consiguieron. Se organizaron por Twitter, hicieron una quedada. A mí me interesó mucho este movimiento porque ahora hay muchos más movimientos, sobre todo muy transversales de reivindicación femenina, pero en el 2015 pues, no era una cosa muy habitual. Me sorprendió. Capturé los datos y vi a ver si hay una estructura realmente de mujeres que esté organizada
en Twitter. Entonces, estas son las relaciones de cómo se siguen entre sí, ¿no? Y generaron una serie de comunidades. Malas Madres está en el centro, pero había otro tipo de gente que no eran malas madres, pero que sí seguían y apoyaban este trending topic, pues gente generalista, pues que seguía, cada comunidad tiene el nombre de un usuario que es el usuario más relevante de esa comunidad, es decir, de alguna manera define, pues los que están en el Yodona, pues son gente que lee Yodona y que pueden tener relación con cierto tipo de prensa o comunicación. Y bueno, están los porcentajes de cada una. Y aquí los colores son por las comunidades, cada comunidad tiene un color. No llegué a pintarlo por género, pero sí calculé cuál era el porcentaje de hombres y mujeres. Y solamente no llegó al 12% el número de hombres identificados, porque había un 31% que no se pueden identificar, que apoyaron la campaña, con lo cual la conciliación, que es una cosa de dos, que no creo que sea solo de mujeres, pues fue muy poco apoyada en Twitter. Eso es una cosa triste, ¿no? Que espero que mejore. Y el segundo caso es sobre las agresiones sexuales, que tenemos muy reciente la sentencia de la Manada. Cristina Fallarás, a los 2 días de la sentencia, promocionó que la gente contara agresiones que hubiera sufrido, y ella se dedicaba a retuitearlas. Una persona sola consiguió ser tendencia global. Me pareció muy interesante el experimento y recogí los datos. Los datos los analicé y, como veis aquí, las cámaras de eco se forman 2 grandes bloques. Uno que es los que están a favor. Dentro de los que están a favor hay muchas comunidades diferentes, no son todos los mismos, tienen distintos patios. Y hay un grupo pequeño, pero que hay un grupo que no está apoyando a la gente que está hablando de las agresiones, sino que está quitándole hierro a esas declaraciones. Aunque hay una cosa curiosa, y veis hay una cosa azul turquesa, fue un tuit que tuvo 35.000 retweets, era un tuit muy duro de Sandra Palo, era durísimo y fue muy retuiteado, e incluso los que estaban en contra los retuitearon, parte de ellos, no todos. O sea, que no se hicieron eco de todas las reivindicaciones, pero cuando surgió algo que era muy duro, sí lo hicieron. Pero hay un grupo apartado. Una de las cosas que me quedó pendiente en el tintero, cuando lo publiqué en un hilo en Twitter, es que me hubiera gustado ver cómo había sido esa propagación por género. Pero no tenía tiempo, estaban otras cosas y he aprovechado esta ponencia pues, para hacer el ejercicio. Y bueno, pues como vi además que había curiosidad por ver la distribución de hombres y mujeres, pues me puse en ello. Bueno, primer problema, me faltan datos. ¿Cómo puedo conocer el género en Twitter cuando el género no está especificado? En nuestro perfil, tenemos un perfil muy magro, donde la información que hay es escasa y además no es muy libre de poner y no encontramos información. Tenemos un nombre, pero la gente es obligatorio, pero pueden poner cualquier cosa, no tienen por qué poner un nombre. El screen name también es de formato libre y cada uno puede poner lo que quiera. La bio es opcional y también pues, cada uno se describe como puede. Entonces, tenemos muy poca información para saber cuáles son hombres y mujeres. Un ejemplo de usuarios que participaron en Cuéntalo. Como veis, pues hay de todo tipo, nombres que no se pueden machear como hombre-mujer, nombres que están en caracteres que no son latinos, nombres que están formados con mucha imaginación, con otro tipo de caracteres, frases que no dicen nada, pero bueno, veis que hay una variedad, que unos sí hablan de su bio, ponen algo en la bio que puede, aunque el nombre no lo pone, pero en la bio puedes deducir algo, en fin, hay mucha variedad. Bueno, pues lo primero, lo más fácil es un recurso del INE que tiene un fichero de 50.000 nombres, 20.000 y 20.000 de hombres y mujeres. Además, tiene un dato curioso que no sé hasta qué punto se puede… Es la edad media de las personas de ese nombre. Por ejemplo, los Jonathan pues, son muy jóvenes y las Mari Carmen pues, son los mayores, ¿no? Bueno, es un dato curioso por si alguien le quiere hacer uso. Coges estos nombres y intentas pasar a ver cuántos identificas. ¿Y qué ocurre? Pues que encuentras pocos. ¿Por qué? Pues porque tienen diminutivos, hay Pepe, hay Paco, pero faltan otros. Entonces hay que coger, buscar todos los diminutivos y añadir, enriquecer un poquito
el caso. Y vuelves a dar otra pasada, esto de los datos, los que sabéis, es como una lavadora, es una vuelta, no me sale, 2 vueltas, 4 vueltas, hasta que ya te va saliendo. Y bueno, pues lo más fácil es ver nuestro fracaso, analizar el fracaso y ver qué sacamos de nuestro fracaso. Del fracaso, pues encuentras que hay tendencias en Twitter, la gente pone los nombres separados por blancos, porque le parece que queda más bonito o queda más claro. Claro, estos nombres no los puedes machear, pero bueno, tiene solución fácil, haciendo una sustitución de blanco por nada y volviéndolo a pasar por el filtro, a ver si pasa. Y luego otra tendencia que hay es repetir las vocales o las consonantes, pero hay muchísimo, yo me quedé sorprendidísima. Entonces, bueno, esto hay una expresión regular que te lo limpia divinamente, sacada de Stack Overflow, por supuesto, y bueno, pues es divina de la muerte, o sea, lo hace rapidísimo. Bueno, pues con esto ya pues la cosa va mejorando. Bueno, pues tenemos también una ayudita, porque como ahora usamos mucho los emojis, pues oye, el signo femenino también nos puede ayudar. Pues los que no hemos conseguido por esos métodos, le pasamos la turmis por el símbolo. Y también podemos sacar... Espérate, me he saltado muy deprisa. No. También podemos sacar algo del screen name, porque la gente no pone su nombre, pero en el screen name algunos ponen el nombre. Bueno, pues con una expresión regular sacamos lo que es texto de esa expresión regular y pues de ahí también sacamos unos cuantos. También en la bio la gente pone el simbolito del emoji y podemos también sacar otra información. Bueno, pues con todos estos filtrados solo conseguí, a mí me parece poco, el 41,57 que fueron mujeres y el 16,93 que fueron hombres. Todavía queda un 41,50 desconocido. Hay otra posible vuelta a lavadora, que es analizar la bio en profundidad, bastante profundidad, porque mucha gente, aparte en el castellano tenemos mucha suerte, porque los adjetivos se distingue el género. Pues analizando adjetivos, profesiones, otra cierta serie de cosas, ahí se podría sacar posiblemente un 5, porque queda la cosa en un 30, que parece como más razonable. Siempre no lo vamos a tener nunca 100%, porque hay mucha gente que utiliza seudónimos, o sea que no... Pero bueno, está aumentando, o sea, la tendencia es, que yo llevo analizando esto, es que cada vez es menos, porque la gente utiliza nombres más raros. Bueno, no he entrado a la segunda al refinamiento, pues porque voy aquí como conejillo con mucha prisa, que no llego. Bueno, ya tenemos el género, entonces ese género lo tenemos que meter en el grafo. ¿Cómo hacemos el grafo? Bueno, yo los grafos los suelo renderizar en Gephi y para ello lo utilizo el formato GDF. El formato GDF es sencillo, textual, visible, y tiene una definición muy magro, no tiene parafrenalia, tiene una identificación del nodo, el nombre del nodo y una serie de atributos. En este caso el atributo se le ha metido entre ellos el género, que es la M y la H o desconocido que aparece. Luego tiene otra parte que son las conexiones. Espérate, vamos a ir para atrás. ¿Cómo se hace el grafo? El grafo, como veis, hay una serie de atributos que es, si miramos la línea 0, tenemos el nombre del screen name, aparecen 3 cifras, uno es el número total de enlaces que tiene, el número de enlaces de entrada, el número de enlaces de salida, el 233 sería el logaritmo del número de seguidores seguidos y tweet que lleva hasta ese momento, desde dónde tuitea, si es hombre o mujer y en qué idioma tuitea, para poder luego hacer el grafo en los colores según el atributo que tú quieras. Está ordenado de más enlaces a menos enlaces. O sea, cuando genero el grafo lo hago en 2 partes. La primera veo cuántas conexiones y la segunda ya genero el grafo en orden de más a menos para que con un simple vistazo vayas viendo cuáles son los nodos más relevantes en el grafo. Y las conexiones se pueden buscar de varias maneras. En la API te da el tweet con un montón de metadatos. Te dice si es un retweet, si es una respuesta, si es una cita, y con esos datos puedes enganchar usuario que interactúa uno con otro. También se puede hacer analizando el texto del tweet, porque como hay una normativa de cómo es el RT y cómo son las conversaciones, pues analizando la estructura del tweet también puedes buscar las relaciones. Entonces, el grafo consiste en buscar las relaciones
por un lado, y por otro lado, pues intentar enriquecer el nodo con información adicional para poderlo pintar de la mejor manera. Las conexiones son sencillas, lo que le dice simplemente es el identificativo del nodo, cómo están conectados y el peso. Cuando tienes una relación, por ejemplo, de RT, una persona puede retuitear a otro 100 veces. No se ponen 100 conexiones, se pone un peso. Y eso también sirve para poder luego pintar las cosas. Y luego veis ahí una columna true, que dirás, qué redundante. Bueno, pues os cuento la anécdota. El GDF es un formato que se utiliza en Gephi, que lo hicieron unas personas, que no es oficial, sino definieron un formato y los de Gephi lo adaptaron. Y entonces una persona que hacía grafos en Facebook los grafos no son dirigidos, porque como dos personas tienen relación, es solo una conexión, no es de ida y vuelta, como en Twitter, uno sigue y él no me responde. Entonces dijo que la especificación de GDF decía que era para grafos no dirigidos y que él se veía obligado a generar grafos con dobles flechas cuando no era necesario y que como era así la definición, que tenían que cambiar para que fueran no dirigidos. Entonces, de repente, de la versión 2. Estas son las cosas que nos pasan a lo de los datos. De la versión 8.2 a la 9.0, todos los grafos eran no dirigidos. Y en Twitter eso es un drama, porque si no están dirigidos, yo no puedo saber cuántos enlaces de entrada tienen y cuántos de salida. No puedo poner relevancia de nodos por difusión o por recepción. Entonces, todos nos quedamos desesperados. Entonces, bueno, hubo un debate en los foros y entonces dijeron, bueno, se admite pulpo con nivel de compañía si pones directed boolean y en la columna de directed boolean true, pues te acepta que eso es dirigido. Fue una solución de consenso, pero bueno, hubo 2 o 3 meses de drama. Y bueno, el código, luego los nodos los vamos a colorear en función de lo que queramos representar. Aquí os cuento el código de colores porque es muy importante cómo se pinta, porque son muchísimas conexiones y eso te va a dar una idea de lo que pasa. Aquí he tomado el criterio, pero puede hacerse otro criterio y veríamos otras cosas, el que la conexión va a tener el color de la fecha que hace la conexión. Es decir, si yo hago un RT, esa flecha va a ser, si yo soy hombre, de color azul y si soy mujer, de color morado y si soy desconocido, de color naranja. Se podía hacer mucho más otro refinamiento y es que podíamos poner un color cuando la conexión es de mujer a mujer, dentro del mismo sexo o de distinto. Con lo cual podríamos ver conexiones dentro del mismo sexo y conexiones mixtas. En este caso, lo que quería yo ver es la distribución de los hombres, me resultaba más práctico poner el color de esta manera, con este criterio. Una vez que se tiene el GDF, eso se mete en Gephi. Gephi es un programa que está hecho en Java, es bastante fácil de usar, tiene sobre todo facilidades de visualización y bueno, pues lo mete los datos, tiene capacidad de filtrado. Lo primero que se hace es filtrar la componente gigante para quitar los nodos que no están conectados. Se calcula la modularidad, es decir, qué comunidades hay dentro de ese grafo, es decir, cuáles son los que están más conectados entre sí, esos patios que hemos visto al principio. Luego le podemos dar pues, color por los atributos que hemos definido, le podemos dar tamaño por la relevancia, es decir, en cuanto a RT recibidos, RTs enviados, y podemos darle forma pues, eligiendo distintos algoritmos. En este caso está hecho con Forceal las dos. Y bueno, pues esto da lugar a este dibujo. En este caso lo hemos coloreado por género, pero tenemos un color, se ve mejor aquí, haciéndolo grande. El color naranja, como es un 40% y está superpuesto, sobre todo no vemos nada, nos está tapando todo. Pero esto tiene solución, porque lo que vamos a hacer es decir, quítame los naranjas, solo quiero ver hombres y mujeres identificados como tales, y el resultado es este. A la izquierda eran los que estaban en contra, son mayoritariamente hombres. Dentro del grupo a favor tenemos un grupo de mayoría mujeres y un grupo mixto, afortunadamente. Entonces, esto es muy curioso, ¿no? Esto es simplemente una primera aproximación. Pero esto se le pueden dar más vueltas. Tenemos muchas comunidades, es decir, lo hemos visto en general. ¿Cómo son cada una de esas comunidades en función de género, ¿no? Entonces, para esto, bueno, podemos ir a hacer el análisis cogiendo comunidad a comunidad y estudiándolo en Gephi, porque podemos ir aislando lo que queramos, pero
Podemos también hacer una especie de cómputo, apoyándonos un poco en otro tipo de visualizaciones, para ver estas comunidades cómo están compuestas. Aquí lo que tenemos son dos variables, una que es la comunidad y otra que es el género. Y con esas dos variables se puede representar bastante bien en un tree map. Además, con esas dos variables podemos contar varias cosas. Podemos contar cuántos hombres y mujeres hay, cuántos RTs recibidos han tenido según hombre o mujer, cuántos RTs enviados según hombre o mujer. Podemos contar un montón de cosas. Incluso si las mujeres usan Mac, iPhone, pues tenemos el dato. Podríamos mezclar las variables que queramos. Yo no soy de muy JavaScript porque me parece complicado, a veces me cuesta leerlo, pero bueno, lo que hago siempre en D3J es irme a ver el código fuente, porque gracias a Dios pues, está accesible, y buscar los datos. A mí lo que se me da muy bien es poner los datos en el formato que sea. Buscar los datos, los visualizas y ves que hay un JSON y dices, bueno, pues ese JSON lo preparo yo y se lo pongo a este HTML y ya tengo yo hecho mi tree map en 5 minutos. Entonces, ¿dónde están los datos? En Gephi, todos los atributos que tú generas con el GDF te los importa, pero luego todo lo que tú calculas en Gephi, pues cálculos de centralidad, de comunidad, todo tipo también te los incluye en la tabla de datos. Y esa tabla de datos se puede exportar en CSV. Entonces, tienes un CSV y, bueno, pues de CSV a JSON es una cosa muy sencilla de hacer. Entonces, hay un script que luego lo paso, que le dices cuáles son las columnas que quieres sacar de CSS, cuál es la categoría 1, cuál es la categoría 2 y qué es lo que quieres hacer, si lo que quieres es contar o incrementar el valor de alguna columna de valor, y te genera directamente el tree map. Es generalista. Y bueno, esto es el resultado. Este es contando los perfiles, vemos cada una de las comunidades, que son unas grandes, otras muy pequeñitas. Y bueno, ves, normalmente los dos trozos más grandes son mujeres y no definidos. Y los pequeñitos, la comunidad 14, esta que es marrón, está aquí, esa es la de los que estaban en contra. Ahí no, ahí el grupo mayoritario es de hombres. Y lo podemos ver también de otra manera. Bueno, no podemos acceder a Internet, si tenéis ahí el enlace, si pincháis, este es un tree map con zoom, que cuando pinchas en una parte del tree map te lo expande y te pone datos de qué porcentaje de cada uno de los tipos, con lo cual puedes ir viendo datos de interés. O sea, puedes ir metiendo la información como quieras, para que no quede así farragoso con los números en la primera estancia. Lo mismo podemos verlo por género. Aquí es una cosa muy curiosa, mirad la comunidad 0, es una de las más grandes, y cuando vemos RT recibidos, vemos que ha habido una de las partes de género que se los ha llevado a todos, ¿no? Que son las mujeres. No podemos pinchar porque no tenemos control sobre el HTML. Y vemos cómo cambian esas comunidades en función de si han sido retuiteadas. Y vemos aquí la comunidad 0 ha retuiteado muy poco, o sea, ha sido una comunidad que ha tenido un gran éxito. La comunidad 0 es la que estaba el tweet este que tuvo 35.000 retweets, entonces eso desvirtúa y ensancha mucho. Y bueno, pues vamos viendo cómo van cambiando en función de si han sido comunidades emisoras o receptoras, y dentro de cada comunidad si han sido hombres o mujeres. Y bueno, pues ahí podéis ver las características de la comunidad y luego volver al grafo ya con más información para poder seleccionar, con el proceso lavadora hasta profundizar hasta donde queráis. Y este es el mecanismo de visualización y más vueltas de los datos hasta que consigas llegar a un resultado. Todo esto, si queréis apuntar esta URL, tenéis el grafo, es decir, el GDF entero, tenéis los datos que he salvado con el CSV, en el HTML tenéis los grafos hechos, los tree maps, tanto con el código HTML como el JSON que se ha generado a mano con el script, y en el script tenéis dos scripts, un script que genera el grafo con todos estos atributos y también el script que te convierte de CSV a JSON. El script que genera el grafo se basa en una entrada tabular
de datos que he recogido con T-Hoarder. Si miráis en GitHub con Gosto, pues tengo ahí una herramienta que te permite bajar datos de Twitter y ya con ese formato. Hay también un grafo, pero el grafo que hay ahí todavía no genera por género. Cuando lo tenga más depurado y analice más lo de las bios, lo subiré también a GitHub. Y bueno, y la presentación que la tenéis ahí. Y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de responderos. Hola, muchas gracias por la charla, súper interesante. Cuando has tenido que lidiar con datos, sobre todo en Twitter, hay varios estudios que dicen que mucho del tráfico de Twitter son bots. Sí. ¿Cómo lidias con eso? Pues estoy en ello. Justamente, hay mucho ruido y cada vez más ruido. Normalmente en cosas como esta, hay bots que se meten, por ejemplo, en los trending topics para meter sus mensajes, eso es muy habitual. Lo bueno del análisis de redes es que cuando lo sacas es un patio de bots y se te van a una comunidad aparte. Entonces, eso es bueno, ¿no? Se te quedan fuera a veces de la componente gigante. Pero puede haber algunos que estén, porque puede haber bots, por ejemplo, políticos, que no son de spam y eso sí que están integrados en los patios. Eso es muy, muy complicado. De hecho, estoy ahora haciendo un análisis viendo de cuál es el patrón de los usuarios suspendidos, porque ahora Twitter parece que ha tomado cartas en el asunto. Y son dataset políticos de elecciones. Y me ha sorprendido porque los bots que están suspendiendo, la mayoría son de spam, no son políticos. O sea que no están limpiando los bots políticos como debieran, ¿no? Están limpiando el spam, que es muy evidente, la verdad que es muy burdo. Eso es muy complicado. O sea, en Twitter tienes muchos sesgos. Tienes el sesgo de la edad, está la gente joven, tienes el sesgo del sexo y luego tienes sobreactuación e infraactuación. Es decir, que medir opinión en el Twitter yo creo que es muy arriesgado. Hay cosas que se pueden hacer, pero el ruido muy complicado de quitar. Porque además los mecanismos de bots, que al principio eran muy rudimentarios, que eran un bot que hacía 20.000 tweets en 2 días y claro, pues lo suspendían enseguida. Ahora no, se mueven en parámetros normales, no hacen más de 80 tweets al día, retuitean mucho, pero tienen también conversación. Normalmente lo que está profesionalizado, hay empresas que manejan bots y que lo que tienen es que ciertas cuentas las van moviendo con conversaciones y respuestas para que tengan la apariencia humana. Con lo cual, el perfil de bots tuitea como unos sobre 80 tweets al día, 75% RTs, el resto comentarios, suben pocas imágenes. O sea, se nota mucho porque no suben imágenes ni vídeos, porque claro, eso cuesta, pero sí le da una cierta apariencia humana. Entonces, uno de los retos que tenemos los investigadores es poder limpiar esa información, porque algunas sí la quitan el análisis de redes y otra está muy metida. Y aparte se van adaptando porque se va publicando cómo son los patrones de los bots y los propios creadores. Al ser un negocio hay innovación. Entonces, no son bots que estén estáticos, sino que la gente se van adaptando al mercado para que no les pillen, porque claro, si te los cancelan es una pérdida económica, con lo cual es tremendo esa lucha. Vamos a tener un ruido de fondo siempre. Y bueno, pues siempre en todo análisis hay que analizar ese ruido de fondo y ver cómo sería eso sin ese tipo de usuarios y cómo es con ese tipo de usuarios. Pero vamos, es lo que es el que se pueda sacar dinero con estas cosas. Hola, bueno, me ha encantado también la charla, súper interesante. Yo tenía 2 preguntas muy breves. Una, si había probado algún otro modo de detectar comunidades que no fuera modularidad, algún otro algoritmo. Y la segunda, si sería posible detectar el sexo de esos usuarios de Twitter desconocidos, determinando el sexo prioritario de la gente que sigue, de la que sí que sabe su sexo. Claro, todo lo que es refinamiento es tiempo. O sea,
No he probado otros mecanismos de la modularidad. Lo que usamos casi todo el mundo para detectar comunidades. Pues hay muchos algoritmos, o sea, hay muchos, y además pues algunos son comunidades aisladas, otras comunidades mixtas, o sea, tienen distintos criterios. Yo estoy utilizando la de Gephi porque lo utilizo visualmente, pero es una cosa que tengo en mente, el no tener que ir a Gephi, sino poder utilizar distintos algoritmos, porque ir a Gephi es un problema, tienes que sacar el GDF, modelar y volver otra vez con los datos, eso es tiempo, todo lo que sea automatizar pues es siempre bueno. Pero bueno, también Gephi te ofrece la visión, que el otro no lo ves. Pero otro algoritmo para separar, es que incluso es curioso porque el efecto que hay en Twitter de las cámaras de eco hace que lo que tiene poca fiabilidad cuando analizas texto para decir si esto es positivo o negativo respecto a un tema, con el análisis de redes se separa mucho más, con más fiabilidad. O sea, yo he medido la fiabilidad de que la conversación te quede en el lado positivo o negativo es del 90 y tantos %, que es altísima para estas cosas. Y la segunda, que se me ha olvidado. Sí, se puede determinar el sexo de los usuarios desconocidos. Sí. He hecho ahí publicaciones y se puede generar el sexo, la orientación sexual y muchísimas más cosas. Pero eso requiere un coste grande, que es análisis de red. La API está muy penalizado, el análisis de red. Te deja hacer 15 consultas cada 15 minutos, con lo cual bajarte una red grande pues tienes que echarle. Y es complicado. Sí se puede ver porque se puede refinar mucho esos desconocidos. De hecho, habría que hacerlo porque, claro, es un hándicap, porque estás dejando un grupo muy grande que te está poniendo, se veía muy claro en el dibujo, una nube y te tapaba todo lo que había realmente. Pero sí se puede y se pueden sacar muchas más cosas, pero con un coste de tiempo de computación muy grande. Sobre todo, más que de computación, de bajar información de la API. Que no sé por qué motivo, porque antes no había esas restricciones, en la última versión de la API, las restricciones de bajar información de red son muy grandes. ¿Nada más? ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Vale? Muy bien, bueno, pues luego en el café, que quiera, me pregunta y estaré encantada. Venga, muchas gracias a vuestra atención. Gracias, Marilu.